Los periodistas. Aquí está el diputado Osvaldo Jiménez López, que normalmente pasamos al aire con él los días martes, pero desde que traemos el tema este de las grabaciones vía Zoom, a veces no coincidimos en los días, en las horas, y hoy va a pasar miércoles, o sea, estamos grabando el lunes, va a pasar el miércoles, pero bueno, la cosa es que no pierdas la presencia. Buenos días. Buenos días, mi querido Jesús Manuel. Un Pues gusto estar contigo. no sé cuántos temas traigas, a ver, saca la agenda, vamos a legislar. Pues por lo menos un par de temas, mi querido Jesús Manuel. Adelante. El primero tiene que ver con este tema de los famosos cinemómetros, programa que fue anunciado y después fue suspendido. Sí, ¿verdad? Cosa Digamos, rara, ¿no? ahí tengo una opinión muy, digamos, al respecto, porque me parece que el programa tenía un objetivo Sí, claro. sí, Creo que fue mal socializado, creo que fue lanzado sin hacer un análisis a profundidad. Creo que faltó un poco de sociabilización, es decir, darlo a conocer a la ciudadanía, explicar cuál era el objetivo del programa, porque tal parecía, o al menos la percepción el sabor que dejaba era de que era un tema recaudatorio. sí, sí, Sin sí, sin embargo, bueno, pues hay datos que, justificaban plenamente la medida, ¿no? Un dato es que Puebla es la segunda ciudad con más muertes por atropellamientos hay, y esto tiene que ver con superar los límites de velocidad. Entonces, sí estaba plenamente justificado de alguna forma, además de que estos límites, porque mucha gente decía: "Oye, 50 kilómetros, 30 kilómetros por hora es una cosa completamente ridícula". La situación es que estos límites están establecidos no por autoridad municipal, están establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Cuando te hablo de ley general, es una ley de observancia nacional. Es algo que fue aprobado hace unos meses en Cámara de Diputados. Es decir, estaba la medida plenamente justificada, sin embargo, me parece que hubo falta, pues, como de operación o de sociabilización o de sensibilización hacia la gente, ¿no? Y se sí, lanza, se anuncia, se dice que calles, que límites de velocidad, que sanciones, y bueno, pues se despierta una gran indignación criticando los límites de velocidad, criticando las multas. Y pues el pasado viernes da un paso atrás la autoridad municipal, el alcalde dice que echa para atrás esta medida y dice que instituye o iban a aplicar otra serie de medidas para tratar de lograr este objetivo, que es de reducir las muertes por accidentes viales. Yo incluso ahí en mis redes sociales puse un comentario respecto a que yo no estaba de acuerdo con la cancelación de esta medida, pero sí estaba de acuerdo con que se ajustara, y no porque se puedan ajustar las velocidades, eso no se puede porque está en ley, pero sí se podían ajustar las multas y de alguna forma se podía con esto eliminar la percepción de que era una medida recaudatoria. Creo que no se debió haber echado atrás porque el objetivo principal es evitar más muertes viales. Creo que sí se pudo haber reconsiderado el tema de reducir las multas para quitar esta percepción de que había un tema recaudatorio y un programa gradual de que si con unas multas más bajas no se lograba el objetivo deseado, que era reducir estas muertes, bueno, entonces que hubiera unas sanciones más severas. Creo que se pudo haber modificado de sí. varias formas posibles antes de quitar el programa, acompañarlo de todas formas con otras acciones como más señalética, etcétera, etcétera, lo que anunció el alcalde que van a hacer, pero creo que este programa Y de cinemómetros debió haber permanecido, ¿no? te doy toda la razón y agrego, en otros países, el poner estos radares, estos, como quieras llamarle, para medir la velocidad de los autos, han traído muchas soluciones, muchas prevenciones de los accidentes mortales. Y sobre todo en una ciudad como esta, en un estado, como es de un país como México, donde no hay educación vial, por desgracia tienes que recurrir a la pues, aplicación de las leyes. Quizá Así lo que es. hizo falta fue hacer una campaña de divulgación. En el ayuntamiento hay gente creativa, hay diseñadores, hay comunicólogos, en fin, hacer una campaña de divulgación de las razones de por qué hay que conducir a determinada velocidad Claro. y empezar.
a usar estos aparatos y ponerte no una infracción de dinero, sino un aviso. Primera llamada. Así Oye, es, segunda llamada. Oye, ya llevas 2, ¿eh? Tercera llamada. No te infracción, voy a cobrar dinero, pero empezar a manejar el asunto de los puntos sobre las licencias de conducir. claro. Otras sanciones que no signifiquen necesariamente que el ciudadano vaya a interpretar que lo que busca el ayuntamiento es tener ingresos, que ese fue el gravísimo error, creo. Así es, y esto, y tú ve lo que pasó con el tema de parquímetros. Ahí sí hubo por lo menos un periodo de prueba, que la gente se fuera adaptando, Y que todavía, la gente es increíble, todavía pero cuesta la gente trabajo, todavía dice, pero ¿cómo si la calle es de todos? Pues sí, de todos, no nomás de usted, o sea, es de todos. Sí, sí, todos la pueden usar, solo que hay que todos. pagar, ¿no? Sí, sí. Pero hubo un periodo de adaptación por parte de la ciudadanía de un mes, de manera tal que quienes fueran visitantes frecuentes del centro histórico, pues ya sabían lo que iba a pasar. Y Esto ahora tú mismo se llegas y pudo haber hay sitio replicado. donde estacionarse, no tienes ningún problema. Lo único que no me parece, yo no sé, pedí el otro día alguna cita en el ayuntamiento con los encargados de este tema, pero yo creo que no han tenido tiempo. Este, ¿Por qué 4 horas nada más? Yo tengo el caso Eso sí está de complicado. unas señoritas que estudian en la UAP, en la prepa, en donde era el social femenino, de universidad femenina, contra esquina de la cancha de San Pedro, en la Ujú, 4 ujú. Norte y la 2 Oriente. Estudian ahí, entran a las 10 de la mañana, salen a la 1:30 o algo así, pues, pagan 4 horas. Pero después en la tarde, una de ellas trabaja como mesera en un restaurante que está cerca de aquí. Ya no se puede volver a estacionar y pagar sus 4 horas nuevamente, porque sus placas ya fueron monitoreadas de que ya ese Ujú, día ujú. tuvo 4 horas. Y digo, esto es un error. Sí. De hecho, cuando nos los presentaron a nosotros, yo hice esa observación. Un poco lo que quieren hacer es evitar, eh, lo que ha probado este tema de los parquímetros digitales es que hay gente que se estaciona 4 horas o el tiempo que está establecido como límite y después si hay un lugar adelante, se mueve al de adelante. A ver, Sí, de lo lo que que se buscan es trata, movilidad, buscan la de lo que se movilidad, trata es de que correcto, se mueva. Pues sí, pero a lo correcto. mejor no te dejan estacionarte en la misma calle, pero en la calle de adelante o la calle de la vuelta sí debería Exactamente, estar sí. permitido. En este caso, la chica se estaciona por el lado de la 2, la 4 por ahí, y luego en las tardes va por el Carmen. Sí, nada que ver. Nada que ver, ya la Sí. fastidiaron. Pero te doy Sí, razón en son esto de ajustes, y yo me los. imagino que tendrá que venir un periodo de ajuste también del tema de los parquímetros, ¿eh? También, Seguramente es una también. queja recurrente esta, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien. Muy bien. ¿Qué otra cosilla traes por ahí en la agenda legislativa? Pues mira, en la agenda legislativa, platicarte, mi querido Jesús Manuel, que hemos estado trabajando un tema de la ley de servicios inmobiliarios para el Estado de Puebla. Ah, caray. Además de la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, también presido la Comisión de Vivienda. Y este tema tiene mucho que ver, ¿no? Porque, bueno, pues al final del día, gran parte de la actividad comercial de las inmobiliarias tiene que ver con la vivienda, ¿no? Una parte vivienda, otra parte para comercio, etcétera, ¿no? Oficinas y demás. Sin embargo, Puebla, como otros 14 estados de la República, no tiene una ley de servicios inmobiliarios, para la regulación de servicios inmobiliarios. ¿Y qué pasa cuando no hay una ley de servicios inmobiliarios o cuando no hay un marco que regule esta actividad? Pasa que hay mucha gente dedicándose a esto sin tener los conocimientos o la profesionalización necesaria para llevar a cabo esta labor. Es decir, cuando una persona dice, pues ahora me voy a dedicar a ser inmobiliario, a lo mejor platica con 2 o 3 conocidos y le dan su propiedad para que la rente o para que la venda. Y en un escenario óptimo, pues la propiedad no tiene ningún problema legal, no está hipotecada, no tiene embargo, no tiene deudas de predial, de luz, de agua, de basura, es decir, está en perfectas condiciones y esta operación seguramente no representará una complicación. Sin embargo, cuando la propiedad presenta algunas complicaciones, bueno, pues se necesita tener conocimiento de qué tienen que hacer. Y esto es para seguridad tanto de los agentes inmobiliarios
las propias inmobiliarias, los profesionales que se dedican a esto, como de los usuarios, quienes adquieren los servicios de estas empresas. Entonces, lo que estamos buscando en esta ley de servicios inmobiliarios, pues es precisamente regular la actividad, que haya un padrón de inmobiliarias, de profesionales de de servicios inmobiliarios, que haya un registro, que haya una obligación de capacitarse o de presentar que hay certificación en temas inmobiliarios, es decir, Le profesionalizar la estás actividad. dando en el clavo a un tema bien delicado. Así es. Y hay muchísimo, es decir, Puebla a partir de que tuvo toda esta El explosión, boom de Angelópolis y todo esto, así es, sí. La también creció señora mucho la... que se divorció, ahora es inmobiliaria. El señor que corrieron o vende seguros o vende casas. Y así. Y Hay no le varias estamos quitando la asociaciones, posibilidad. sí, hay varias asociaciones. Yo personalmente trato con AMPI desde hace muchos años y Así con es, Bolsa Inmobiliaria Puebla, que los días miércoles tienen una sección con nosotros y hablan mucho de esto que tú estás diciendo, ¿eh? así es. El ABC de comprar un inmueble, de las escrituras, de los notarios, de los impuestos que se deben pagar, del estado en el que se hacen las operaciones, en fin, una serie de cosas más. Van a sacar dentro de unos días una guía de valores de predios de Fíjate. varias partes de la zona metropolitana, no solamente de la capital, sino en los alrededores, en la zona conurbada y centro histórico. Quizá valga la pena decirles que te busquen y que intercambien algunas opiniones contigo, porque Claro. si tú lo estás manejando y ellos están en el problema. Sí, mira, decirte que esto es decir, no sale, digo, es muy pretencioso decir que es un tema que traigo yo solo. Evidentemente nos asesoramos y nos acercamos con gente Claro, que está muy metida en el claro, tema, ¿no? claro, claro, claro. Y es un tema que tenemos un primer documento, un proyecto de ley, pero que efectivamente vamos a socializar con todo mundo, es decir, con quienes quienes están metidos en la actividad inmobiliaria, ¿no? Desde los propios agentes inmobiliarios, asociaciones como estas que mencionas, los constructores, hay muchos constructores que también tienen actividad inmobiliaria, es decir, hay algunos que construyen y le dan una inmobiliaria para que comercialice, pero hay constructores que tienen su propia inmobiliaria, ¿no? Con los notarios, es decir, También el tema de los notarios es bien delicado, mano. entonces todo esto lo vamos a poner digamos, en mesas de trabajo, digamos, en un ejercicio de parlamento abierto para socializar esta parte y obviamente sujeta a que todos puedan opinar y a incorporar, digamos, los temas que ellos consideren importante incorporar, ¿no? Me gusta la idea, me gusta la idea. Así es. Este, otra cosilla, Pues nada, hace un par bueno, de este fin de semana que pasó al el pasado, anterior, el anterior, hubo ahí una foto sobre una reunión de varios que estuvimos ahí sí, actores del PAN, el lunes y comenté eso con uno de con los que Humberto. estuvo ahí, que todo el mundo Ujú. dijo que estaba muy serio, que si no le había gustado la reunión. ¿Quién, el Tigre o quién? Pues uno que estaba junto a ti, estaba muy serio a mí bueno, él hizo referencia a un criterio que tú expresaste y creo que Ujú, fue ujú. bastante respetable el asunto. No se trató, como algunos medios o algunos analistas quisieron hacer ver, de un apoyo de unidad en torno de quien convocó, Así es, sino que la reflexión tuya fue que tenían que estar unidos, ¿no? así es. No en No en torno a torno una de una persona. persona, sino en todo caso, de un proyecto, del partido, de sus Así es. cuestiones Por- ideológicas, ¿no? Pero Porque creo que lo no que todo el mundo lo mencionaba, entendió. sí, no. Es que, bueno, pues obviamente, evidentemente, bueno, se comunica, cada quien lo comunica como quiere que se genere la percepción, ¿no? Pues Humberto Aguilar te dio la razón, ¿eh? Lo Sí. que dijiste. Yo lo que mencionaba ahí, porque sí me llamó la atención que querían que fuéramos, algunas expresiones fue, hagamos un solo equipo, que no se vean divisiones. Yo dije, a ver, pues sí es importante enseñar, dar una señal de unidad, pero no necesariamente con un solo equipo, pero sí tener un solo proyecto en el que quepamos todos, porque podemos mantener nuestras diferencias en nuestra forma de pensar y de hacer política, ¿sí? Pero podemos coincidir
en un proyecto de partido, en un proyecto de gobierno, en un proyecto que queremos presentar a la sociedad, pero que no necesariamente esté representado por una sola persona y que todos estemos Claro, subordinados a esa. claro, 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 claro. Y en términos generales, creo que uno de los elementos principales fue de que sí, ahora sí que sea como sea, con jalones, sin jalones, con acuerdos, más con acuerdos que desacuerdos, que sí mostremos una señal de que hay un partido fuerte, que tiene la capacidad y la madurez de sentarse a la Sí, mesa, de arreglar sí, nuestras diferencias, sí. pero que hacia afuera podemos tener una oferta política para la gente, ¿no? ¿Cómo viste el anuncio de Marco Cortés de alentar la participación de Lozano, de Fraile, de Genoveva, buscando las elecciones para gobernador o gobernadora del 24? Con todo respeto Mira, digo esto y sí, sí, sí. son mis palabras, no las del diputado, no te comprometo, pero yo creo que hay que darle vuelta a la tortilla, ¿no? Como que ya está muy quemada, hay que airearla. Este, pues ya con esto no haces ni tepache, man. Yo creo que, o sea, ahí están los jóvenes, ahí está la gente con otra trayectoria, con visiones diferentes, con discursos diferentes. Pues ya, chale con el asunto, mano. No me gustó. Mira, evidentemente, pues todos tienen su legítima aspiración y Claro, dicen claro, que pero quien, pues ya que yo se lo vayan a cuidar a escuché. los nietos, hombre, por Yo se favor. lo escuché a don Guillermo Pacheco que decía que quien respira aspira, ¿no? Y bueno, a él se le hizo a los 80 y tantos Sí, años, ¿no? bueno, y él es una prueba fehaciente Una de prueba que respira, viviente. aspira, sin duda. Ocupó todos los cargos en la política y Sí, le faltaba ¿no? Pero sí, y sí, fue a sí. los 80 y tantos. Pero bueno, sí, al final del día creo que hay que refrescar la política, creo que hay que mantener siempre una idea de ir hacia adelante. No estoy diciendo que las personas mayores no tengan ideas frescas, pero creo que sí hay que ir dando paso a Sí. nuevas generaciones y a nuevas ideas y a nuevas formas de concebir la política y de concebir el mundo, ¿no? De cómo está funcionando. También Pacheco Pulido decía que cuando los pollitos pían es que quieren su maicito. Y lo que están haciendo muchos de estos personajes, hombres, mujeres, mujeres, hombres, pues es gritar, es salir en la foto porque pues no hay muchos cuadros, entonces van a hacer falta candidatos a regidores de nuevo, a diputados locales, a Sí. diputados federales, Es como una práctica común, ¿no? Yo le pego acá para ver dónde para caigo, ver ¿no? qué me toca, a ver dónde me Sí. acomodan, ¿no? Mira, yo honestamente sí veo, y lo digo de forma muy clara, creo que si la candidatura es para un hombre, pues creo que el que lleva muchas millas de ventaja, pues es el alcalde de Puebla, ¿no? O sea, al final del día tiene la exposición, tiene pues el manejo de las estructuras del partido en este momento, ¿no? Y creo que pues sería la figura más aventajada. No quiero decir que no haya otras personas, ¿no? El propio Humberto Aguilar a mí se me hace una persona también ya con el tamaño, con la estatura para competir por la candidatura y por la gubernatura, ¿no? Pero sí creo que el más aventajado pudiera ser Eduardo, ¿no? Y si fue el caso de mujer, creo que la más aventajada por los recorridos que le dio al Estado, por la presencia que hay en el Estado o que tuvo en el Estado es la diputada Genoveva Huerta, ¿no? Al final del día no veo que pudiéramos tener alguna otra figura que pudiera estar representando al Partido Acción Nacional. Falta tiempo, falta lo que tiene que ver con las alianzas. eh, Falta ver si estas personas que te menciono están en la verdadera, porque todos han dicho quiero, menos el que te digo Que que puede. está aventajando, que Sí, puede, ¿no? Entonces falta ver si quiere, ¿no? Yo creo sí, que sí quiere, pero bueno, pues está algunos bien, otros de otros partidos me parece que ya están adelantando, ¿no? está bien. O sea, habría que considerar que si la alianza se da, podría existir una especie de negociación si el candidato o candidata a gobernadores por el PAN al PRI le darían la presidencia municipal o viceversa. Yo no lo veo necesariamente así, es decir, Es que es lo que han yo dejado el PRI entrever el PRI es lo que está haciendo de este, manera permanente, ¿no? Blanca, Jorge, bueno, Jorge y Blanca es lo mismo, pero son los que han Por dejado entrever este asunto, ¿no?
Mira, te lo voy a decir y te lo digo con toda claridad, y yo lo he platicado con ellos, que pues, 2 de los que mencionaste son, bueno, Néstor y Jorge son mis compañeros, diputados. La realidad es que me parece más un tema como el que habías mencionado, ¿no? Como de estarle diciendo, yo quiero acá, si le toca a uno la gobernatura, si le toca al PAN la gobernatura, para el PRI sería la candidatura a la presidencia municipal. Yo honestamente no la veo. El PRI tiene unos números de un dígito en la capital del estado, y me parece que no es competitivo, es decir, no sería ni siquiera, sería regalarle o ponerle sobre la mesa las siglas de Sí, Acción Nacional, que tiene mejores condiciones para competir. Y esto lo están haciendo con un solo objetivo, porque he escuchado también comentarios del tipo de, bueno, y si no es la candidatura a la presidencia municipal, aunque sea el Senado, ¿no? Como si fuera un premio de consolación porque el Senado, ¿no? es el estilo del viejo sistema, el estilo Así del es, PRI, de las cuotas, de compensaciones, de los grupos de poder. Ese es el estilo. así Por es, y eso así se pienso, condujeron y siempre, ¿no? en ese estilo entra Lozano, entra Fraile, o sea, por eso yo digo, ya, denle la vuelta a la tortilla, ya, estos ya se pasaron. Mira, con esas tortillas ya no haces ni chilaquiles, man. Mi sopa de tortilla, dice, ¿ok? No, pues ves que los chilaquiles se hacen con la tortilla dura, ¿no? Sí, sí, sí. Como la sopa de migas, con la torta dura, en fin. ¿Cómo ves la ciudad? Eh, si Lalo no es el candidato al gobierno, lo mejor que le puede pasar es repetir, quizá, en la ciudad. Pero y si no es él, ya también algunos levantaron la mano. Ya dijeron también que tienen apellido, tienen raza, tienen trayectoria, este, por desgracia también tienen cola. Yo me estoy incluyendo en los que ya alzaron la mano No, para pero la yo no estoy capital, ¿eh? hablando de ti, estoy hablando de nosotros. No, sí, pero no, yo me incluyo en los que alzaron la mano, pero no, me excluyo de los de la cola, ¿eh? O sea, ¿sí la estás pensando en serio? Sí, a ver, sí creo que si Eduardo decide finalmente no lanzarse por la candidatura, que creo que sería un error, porque creo que sí hay posibilidades de ganarla. Si decide finalmente no lanzarse, pues creo que sí sería el que tiene, digamos, el derecho de tanto, ¿no? Por estar ahí, para repetir. Claro. Pero también tiene otra opción, ¿no? También podría irse al Senado o también podría irse a la Cámara de Diputados, es decir, no es la única opción, no es la gobernatura o la presidencia municipal. No, 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 no. Correcto, correcto. Entonces, si él decidiera irse a alguna otra posición que no fuera la gobernatura, bueno, pues quedaría libre este espacio y ahí ya habemos varios que ya hemos dicho que nos interesa jugar por esta posición, ¿no? Cómo andan Evidentemente, tus números? mira, en términos, la última vez que yo me medí, que fue a finales del año pasado, yo andaba sobre entre un 15-18% de conocimiento. Pienso volverme a medir en septiembre, octubre de este año, ya con metas muy claras, ¿no? De crecimiento hacia el año que entra, que es cuando se van a estar haciendo las mediciones. Evidentemente, pues, es un tema de calle, es un tema de trabajo, es un tema de comunicación, eh, De eh, de, propuestas, de propuestas y de saberlas comunicar y de propuestas que sean algo que la gente vea un beneficio en estas propuestas, ¿no? discurso claro, Así propuestas es, claras, objetivos que sea posible conseguir, medibles, no alcanzables, hacerle ¿no? al maromero, no hacerle al vendedor de medicina que Humo, lo mismo te cura los callos que el cáncer. No, por ahí exactamente. no va. Y yo creo que ya gente de tu edad, de tu experiencia profesional y política, deben entrar a gobernar. Es la única manera como vamos a poder tener una mejor ciudad, una continuidad. Así es, estoy de Pero bueno, acuerdo. pues ahí si te lanzas, me avisas para mandar hacer unas playeras o a ver qué. Ya estás. Bueno, Perfecto, me quedo Jesús ahí, Manuel. pues mucha suerte y muchas gracias, Osvaldo, muy Gracias a ti. amable. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buen día. Saludo esta mañana al catedrático, comunicador, amigo
especializado en temas de periodismo digital, de opinión pública, quien nos ha hecho favor ya en otras ocasiones de participar, de estar con nosotros en algún análisis de lo que pasa en el medio periodístico poblano y nacional. Y bueno, hoy con un tema al que le provoqué, debo decirlo. Luis, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jesús Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludar a tu auditorio. Igualmente, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en los últimos escenarios de la comunicación política de México, de Puebla, en términos generales de México, he visto que la información ha dejado de ser información. Los medios, los opinadores, los columnistas, los analistas han dejado de investigar la verdad para divulgarla, y predomina sobre la infodemia, porque hay una infodemia organizada, programada, financiada, patrocinada desde X instancias, de todos lados, de todas las cargas ideológicas, predomina la propaganda sobre la información. Y este es un fenómeno que quizá no lo estamos evaluando del todo, la trascendencia que pueda tener que una sociedad que se aproxima a procesos electorales y a escenarios políticos muy difíciles y trascendentes para la vida democrática de esta nación, pues que lleguen sin la información, que lleguen solamente con el residuo, con las migajas. Creo que hay hasta un término en inglés para estas estrategias de las migajas en cuanto a las redes sociales, que nos quedemos con las migajas de la propaganda y que esta propaganda tenga fines ajenos a conocer, a saber la verdad. Este asunto me parece sumamente delicado ahora con lo que hemos visto recientemente de la detención del fiscal Murillo Karam, o con la liberación de Rosario Robles, que de alguna manera son dos de los escenarios, son dos pues sí, de los escenarios en donde podemos juzgar o emitir un juicio de por qué están pasando estas cosas, o lo que sucedió en el tema de la violencia en algunos estados de la República Mexicana, el tema de culpar a los enemigos del presidente o de Morena o de la 4T de la propagación de estos disturbios de una manera desmesurada, sin apegarse a lo que verdaderamente pasó, a exagerar la nota, como suele decirse. Toda esta serie de cosas es algo que preocupa, y de ahí el interés de conocer el punto de vista de Luis Martínez, que es un especialista en estos asuntos, aunque ahorita se nos salió de la pantalla, se nos salió de la comunicación. Está él en un sitio público conectándose, y parece ser que se le atravesó aquí algún asunto y no tarda en conectarse. Pero bueno, en términos generales, el tema es eso, cómo es que en el pasado el periodismo era definido como la búsqueda de la verdad, la divulgación de la verdad, lo que había pasado, hasta que surgió la manipulación de la información, luego surgió la gacetilla, surgió el boletín, es decir, hacerle a los reporteros el trabajo más fácil para que no supieran lo que verdaderamente pasaba, y las oficinas públicas o privadas divulgar lo que ellos querían que se supiera. De ahí se desatan toda una serie de técnicas, de escuelas, de enseñanzas, de cómo hacer llegar la información que yo quiero a el receptor, y no necesariamente que se informe de lo que está pasando. De ahí se pasó a la infodemia, que lo estamos padeciendo en todo el mundo, sobre todo en tiempos actuales, ya con las redes sociales, y la propaganda, que es anterior, que quizás su máxima expresión en un determinado momento haya sido en la época del nacionalsocialismo, en la Segunda Guerra Mundial, donde la propaganda tomó una fuerza impresionante, quizá porque nunca antes se había usado, y por lo tanto tuvo un impacto tremendo que hasta la fecha muchos siguen citando como un ejemplo de lo que es el manejo, la manipulación de la propaganda política.
la participación de los medios, diferentes medios, la radio como arma política fue en un determinado momento uno de los elementos claves de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. La BBC de Londres, por ejemplo, su participación, o la radio alemana, o la radio francesa, la radio de los Estados Unidos, la voz de América, donde se marcaban los editoriales, digamos, de lo que los gobiernos de los Estados Unidos querían que se supiera de lo que estaba pasando en los frentes de guerra en Europa. En fin, ya se conectó de nuevo Luis Martínez, esperamos verlo ya nada más y escuchar sus opiniones y sus comentarios de esto que yo he dicho y del tema que le propuse. Como te desconectaste, yo me seguía hablando, ¿Qué tal, Jesús? hice un repaso por lo que es la noticia, la propaganda, las redes sociales, la infodemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y citaba yo como ejemplos quizá dignos del análisis inicial, pues esto que recién pasó, la ola de delincuencia en algunos estados, que el presidente y los voceros de la propia presidencia y los de la 4T dicen que los medios de comunicación están exagerando. Citaba yo la liberación de Rosario Robles y la aprehensión de Murillo Caram como dos elementos también clave en esta confusión en el escenario político e informativo. Y bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Está predominando la propaganda sobre la información? Mira, Jesús Manuel, bueno, muchas gracias. Ahí, la tecnología dicen que nunca tiene palabra. Hasta que Em, falla, hasta que falla. Hasta que falle, ¿verdad? Mira, sí, desde luego que estamos viviendo unos escenarios de infodemia muy complicados, producto también de pues de los tiempos que estamos viviendo, de la cotidianidad en la que actualmente se está desarrollando el ejercicio de la comunicación, ¿no? Digamos, el que ahora cualquier persona tenga la capacidad de grabar un audio, de compartir una noticia, de incluso grabar un video. Digamos, está a la mano, al alcance de todas las personas, el uso de tecnología que permite compartir de forma inmediata incluso información, pues generado además con los intereses particulares que pueden existir, tanto de grupos políticos, grupos sociales y demás, para distribuir información que genere o que tenga algún propósito, pues esto todo pone todos los ingredientes para entrar a un escenario, a una emergencia que creo que se está convirtiendo en una emergencia mundial, ¿no? Detonada, por supuesto, la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia fue uno de los momentos en los que todo el mundo dijo, ah, caray, o sea, el tema de la infodemia nos está perjudicando mucho, está generando tomas de decisiones gubernamentales basadas en noticias falsas. Entonces, y por supuesto, que con los intereses políticos, sociales que pueden existir, pues hay una gran industria de la desinformación, ¿no? Estos casos que tú estás comentando justamente, ¿no? Este terrorismo, ¿no? Esta propaganda incluso de la violencia, ¿no? Por supuesto, hubo un interés, ¿no? De parte de los grupos de delincuencia organizada en donde están haciendo un acto de propaganda al hacer estas quemas públicas, estas quemar automóviles, quemar tiendas de conveniencia y demás, con una intención, llamar la atención, ¿no? Pero esto provoca y desencadena también otros escenarios, ¿no? El terrorismo digital, el terrorismo mediático que se da a través de lo que comentas y compartiste, ¿no? Estos mensajes que empiezan a llegar en otros estados donde empiezan a decirte que podría existir un escenario de violencia, que podrían quemar oxos y demás. Ya lo vivimos en Puebla, recordarás, en 2018, en enero de 2018, nosotros ya vivimos un escenario similar cuando víspera de Reyes, por allí después del último gasolinazo de Peña Nieto, se empezó a dar una serie de manifestaciones y también empezó a haber amenazas por parte de grupos fantasma que empezaban a decir que iban a atacar tiendas. De hecho, hubo algunos ataques a algunas tiendas departamentales, por ahí algún Oxxo, en Puebla, en las colonias, en las noches empezó a haber barricadas, empezó a haber una serie de amenazas constantes. Digamos, este escenario de terrorismo dirigido a través de canales de redes sociales, dirigido mediante comunicación, pues, es algo que ahora se está haciendo más frecuente y que
desafortunadamente parece ir en incremento, ¿no? Nos vamos a enfrentar también a un escenario electoral 2024 que a diferencia de los anteriores, 2018, 2012 particularmente, que son el inicio de la cobertura digital y más fuerte o sea, el involucramiento de las redes sociales en los procesos electorales, hoy nos vamos a enfrentar en 2024 a un escenario aún más complicado porque va a ser un escenario justamente ligado al tema de la infodemia, es decir, donde ya no hay una limitación en conectividad ni en acceso a la información. Tenemos acceso a todas las plataformas, tenemos acceso a 1.800 medios en el país. La disponibilidad de información va a ser mucha y la capacidad de compartirla también. El reto al que nos vamos a enfrentar en 2024 en estos escenarios electorales, políticos y también de violencia va a ser, por supuesto, saber discernir entre qué es lo real y qué es lo falso, ¿no? Porque ahora pero el periodo incluso de las precampañas, pues están dando ya escenarios de infodemia todo el tiempo, ¿no? Bueno, La desde el surgimiento de la cholata en la turno ya está pandemia, teniendo que subir a esto, ¿no? desde el Ujú. surgimiento de la pandemia, de ahí viene el tema de llamarle infodemia, porque Claro. surge durante la pandemia toda la serie de informaciones o deformaciones de la verdad. O sea, quiere decir que en el escenario que se nos acerca, la verdad no va a prevalecer en ninguno de los emisores, que va a ser esta creación de Torre de Babel, donde tienes más información que nunca antes en la vida, que puedes entrar a los portales de noticias de todo el mundo, que puedes consultar por los buscadores que hay de Google o de Safari o del que quieras, datos e información, y que toda o la gran mayoría de la información está manipulada. Pues sí, el tema, no sé hasta dónde puedes darte decir si toda la información o la gran mayoría de la información está manipulada. El asunto creo que tiene que ver también con la incapacidad que está pudiendo tener el ciudadano, la ciudadana de pie, la ciudadanía de pie, para poder discernir entre qué está manipulado y qué no, por la velocidad con la que está llegando y también por pues la serie de elementos que la hacen suponer que es válida. En escenarios de desinformación, tú puedes cambiarle, puedes agarrar una imagen de un medio reconocido, ¿no? Modificar el sentido de la noticia y hacer esa simulación de captura de pantalla y compartirla a través de WhatsApp, ni siquiera compartir la liga, porque las personas no necesariamente están compartiendo a través de sus redes sociales siquiera una liga, están compartiendo una imagen que es la fotografía de una noticia que puede estar manipulada, una Eso declaración sucedió, desastrosa. eso sucedió el jueves o viernes de la semana pasada. Este es un programa que estamos grabando para pasarlo en la semana del 22 en adelante. Con la foto que subieron de Manuel Bartlett y su pareja, Julia Uh -huh, uh -huh. Abdala, donde se les ve pues en una entrada de un sitio que no sabes exactamente dónde es ni qué es, y hay un Twitter donde dice que estaban en un restaurante en la Ciudad de México y que se sentaron en una de las mesas más cercanas a la puerta, que cuando pidieron la cuenta la gente les gritó. Les abuchó. Algo similar pasó. Un día llegué a tomarme un café con un amigo que estaba metido en el recién inaugurado mercado de la computación y me Ok. vengo de Grecia, estuve en un crucero de Grecia con mi mujer y venía en el mismo yate que nosotros José López Portillo con la esposa, esta actriz Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. Uh -huh. Y cuando la gente se dio cuenta que era López Portillo, le empezó a ladrar, a gritar y a ladrar como perro. ¿Fue cierto? No fue cierto, nunca se supo. Se soltó un rumor como lo que pasó ahora con el escenario donde estuvo la pareja Bartlett Abdala. Una foto, no hay un video. Entonces, ¿cómo si hoy día con los dispositivos móviles lo mismo da tomar una foto, le pinchas, que dejar el dedo, porque graba, ¿no? Los
ya hay esa posibilidad, no hay que moverle a la opción video, no, una foto le pinchas, le dejas el dedo pulsado y no solo toma fotos, sino graba lo que está pasando. Entonces, son escenarios a los que los ciudadanos estamos expuestos cotidianamente. Mantener una discusión en una sobremesa con personas que están informadas por las redes sociales de los grupos de WhatsApp o de los rumores o los comentarios que antes se daban. Antes era el chisme de café. El primo, el hermano, el chofer, el amigo, trabaja con... El amigo de un amigo me dijo. Escuchó, oyó, etcétera. Hoy día es lo mismo, pero es a lo grande. ¿Cómo defender la verdad? ¿Cómo divulgar la verdad? Como ciudadano, como lector, como el receptor, cómo decodificamos lo sucio, lo manchado, lo que no es verdadero de lo que es verdadero. Mira, Jesús Manuel, el reto es muy grande para todo el mundo. Tú lo acabas de poner claramente, ¿no? Actualmente la economía de la desinformación, y con esto se le llama a la economía de la desinformación a toda esta industria que hay en el entorno de la desinformación. Porque hoy desinformar, hacer una nota falsa, compartir una nota falsa entre miles de lectores, ¿no? Es muy barato. Digamos, simplemente tú generas una noticia, le cambias las cosas que tengas que generar y existen a la mano y al alcance de las personas herramientas con las que pueden propagarlas en redes sociales con muchos likes que se repliquen, pueden pautarlas, pueden hacer que lleguen a muchas personas, la meten en grupos, eso es gratis, meterte en un grupo familiar y que de allí se vaya propagando, es decir, la capacidad de amplificar mensajes falsos está muy al alcance de las personas y por supuesto que si hay intereses muy específicos, personas, agencias, grupos políticos que tienen la intención muy clara de desinformar, tienen muchas más herramientas al alcance de su mano para propagar todo esto, ¿no? En contraste con lo que antes era el esparcir el rumor, pero aquí tú lo tocaste muy claro, hoy, antes los rumores eran escuchados, ay, me imagino lo que pasó que me dijeron con el expresidente López Portillo. Pero hoy tienes una imagen que da soporte. No es un video, lo acabas de decir claramente, pudieron haber grabado un video, pero pues, la intención de desinformar es justamente tomar una fotografía que le da soporte a un rumor, porque tú ves un texto que te dice, abuchean a Manuel Bartlett en tal lugar, y ves una fotografía. Al ver la fotografía en la actual forma en la que nosotros estamos conviviendo en los medios de comunicación, al estar viendo una fotografía y un texto que te está dando una declaración, tú estás leyendo y estás rellenando los huecos. Esto es real. Esto es real porque estoy viendo la fotografía. No hay contexto, no hay nada, pero está acostumbrada la sociedad mexicana, bueno, el mundo actualmente ya está acostumbrado a recibir información inmediata en su celular todo el tiempo. La capacidad que como sociedad nosotros tengamos para poder discernir entre información verdadera y falsa ha sido el gran reto y la gran conversación que se ha estado dando en los escenarios del periodismo actualmente. En dos escenarios. Uno, la responsabilidad de los medios de comunicación y por otro lado, la responsabilidad que tienen las audiencias. Siempre decimos, el escenario más la forma de vacunar a una sociedad de la infodemia es formando audiencias, el proceso de formación de audiencias, ¿no? Es el proceso más largo, es incluso el proceso idealista, el que se plantea decir, a ver, en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, ya tiene que tener, así como existía una materia de civismo, tiene que existir ya unas materias o una materia que te permita saber evaluar todas estas cosas para formar a una nueva, al ciudadano del siglo XXI. El tema es credibilidad, Ujú. credibilidad, confianza, aceptación del emisor, Sí, claro. confiar en el emisor, saber que él te está diciendo lo que es cierto, lo que lo investigó, que tiene las pruebas de que está el hecho. Pero en contra de esto, y lo comentaba yo durante los breves minutos, que, bueno, los minutos no pueden ser breves porque miden 60 segundos cada uno, durante los minutos que te ausentaste por una falla en la conexión, decía yo que siempre ha existido este intento, esta tendencia
a controlar lo que el receptor, el lector, el radioescucha, el televidente van a saber de tal o cual hecho. En el pasado era diversos métodos de censura que pasan desde las concesiones de radio, de televisión, el darte papel para que puedas imprimir periódicos, la formación de un sindicato, una huelga, los créditos en el banco, qué sé yo. Pero a alguien se le ocurrió un día que los reporteros tienden a ser bohemios, tienden a ser a reunirse en la cantina, la botana, intercambiar información, el café, qué sé yo, ahí en el Aguirre, que era muy común hace muchos años en la 5 de Mayo, o en otros cafés del centro de la ciudad, era el centro donde los reporteros llegaban y se intercambiaban datos. Y había alguien que era el líder y que soltaba la información y por lo tanto marcaba la línea de las notas que saldrían al día siguiente en el periódico. Hasta que alguien se dio cuenta que era más fácil el darle al reportero la información digerida. Evitar que fueran a preguntarle al funcionario las ruedas de prensa. No, el boletín. Entonces, dar el boletín a las 3 de la tarde, todo el mundo recibe el boletín. Y los reporteros viejos, algunos ya murieron, de los que pronunciaban estas frases, yo comenzaba en el 74 y yo decía, ¿por qué a este señor siempre le dan la nota de 8? Si hay otras noticias, hay otras notas, pues porque había un convenio, ¿no? Entre el gobierno y el periódico, entonces siempre daban la de 8 y para él reportear era aprender a reportear en el boletín. Fíjate qué frase. Y otro, me encontraba yo en la Reforma, yo venía de las dependencias de por allá más arriba del Paseo Bravo y él iba al Palacio de Gobierno y nos encontrábamos en la Reforma. Y decía, ¿qué pasó? ¿Cómo va? Nada. La verdadera labor de un reportero no es esperar el boletín, sino ir por él. Y así se marcaba la pauta y se marcaba lo que tenías que decir, de tal manera que al día siguiente, no importa qué periódico leyeras, no importaba qué noticieros de radio, nada más había uno, no importaba de dónde tomabas la información, porque iba a ser la misma información. Pero esto ya no sucede. Ahora son los bots, ahora es la infodemia, ahora es el manejo de las redes sociales, la creación de medios, como recomendaba hace muchos años Maquiavelo en sus diálogos del infierno con Montesquieu, esa obra maestra de Gilly. Si tienen un periódico, pues yo pongo 5, y si tienen 5 pongo 10, y si tienen 10 pongo 100, y siempre tendré el control del papel que les va a llegar. O sea, toda esta serie de cosas, ahora tradúcelo en esto y en lo que hay dentro y en las posibilidades de conexión y de desinformación que hay. Y de pronto, vuelvo al tema de las sobremesas, te pones a discutir con alguien que no tiene la más mínima idea de lo que está pasando, pero le llegó un mensaje diciéndole lo que está pasando. Esto es un asunto verdaderamente peor que la Torre de Babel, man. ¿Qué diría Marshall McLuhan de esto? Totalmente de acuerdo. Mira, es que es justamente esto que te comentaba, ¿no? Sí, el proceso formativo es algo que llevará décadas. Hay una emergencia mundial en torno a este escenario de desinformación. Y por otro lado, es justamente el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación. Y yo pongo en la mesa algo bien importante. Fíjate que en unas estadísticas que saca anualmente Reuters y otra serie pues grandes corporativos que están observando el fenómeno de la comunicación, hubo algo bien interesante del tema de la pandemia. Las audiencias, por ejemplo, es el caso de México, pero en realidad o digamos, es un caso mundial, pero digamos que lo fueron atacando en lo local. Las audiencias empezaron a voltear en la pandemia hacia los medios tradicionales o conocidos como tradicionales actualmente. Es decir, después de haber una gran oferta de medios nativos digitales, de medios redes sociales y así, hubo muchos medios que regresaron a la radio, a los canales de televisión clásicos, es decir,
En México particularmente hubo un gran regreso de, por ejemplo, El Sol, la organización editorial mexicana, hubo un gran regreso de las audiencias hacia Televisa, por ejemplo, hacia TV Azteca, hacia radio, hacia las marcas de años, de décadas. ¿Por qué? Porque justamente producto de todo este tema de la infodemia, mucha gente empezó a decir, necesito que alguien me diga la verdad y solamente puede ser que me diga alguien la verdad si es alguien que tiene muchos años informando. Y entonces dijeron, pues ¿para qué le busco? Me voy Pero hay a las gente viejas que marcas. busca el sensacionalismo. Hay gente a la que le llena más el morbo. Claro. Entonces te dejas ir por la otra parte. Y cuando esto lo alimentas desde el poder mismo, Sí, sí, claro. ¿cómo Es ves que, eso? Que desde el poder mismo se instrumenta la infodemia. A ver, por, ¿a dónde vamos a parar? ese es el gran reto, porque además hemos padecido la infodemia, los mismos gobiernos padecieron, es que es el asunto del clásico opositor-poder, ¿no? O sea, estás en el poder, esa clásica frase de el que oye es carnicero será la res de mañana, Ajá, sí, esta sí, sí. frase política que se De utiliza la época mucho. de los nazis, ¿no? Exactamente, ¿no? El carnicero de hoy, los carniceros de hoy serán los reces del mañana. Pues las personas que hoy sufren la infodemia son los que mañana la van a estar creando. Es una herramienta que está pasando. Hoy no tengo el poder, cuando acceda yo al poder voy a crear mis propios bots, voy a crear mis propias cuentas difusoras de desinformación, voy a crear mis propios medios digitales y voy a contratar a las mismas agencias que se dedican a hacer desinformación para ahora mis propios intereses, ¿no? Eso es en lo que se está convirtiendo pues el nuevo consumo de medios digitales o el consumo de medios digitales, crear mis propios medios. Antes controlaba el papel, hoy controlo Facebook. A billetazos, por supuesto. Fíjate que a mí he tenido la suerte de vivir prácticamente todos los escenarios, desde el de la censura previa, cuando antes no había tantas columnas políticas o de análisis, eras reportero y para que te firmaran una nota pasaban siglos. Pero cuando me dieron una columna en el Heraldo de México en Puebla, me mandó llamar don Arnaldo Fernández, que era el gerente director, y me dijo, sí se la voy a dar, pero antes tiene usted que hablar con mi compadre. Y el compadre era un personaje nacional que se llamaba Alberto Peniche Blanco, que era ni más ni menos que el encargado de comunicación social de la Secretaría de Gobernación de México, no de Puebla, de México. Imagínate llegar a un escritorio donde está enfrente don Alberto Peniche, que era, o sea, tan solo decir su nombre ya te inspiraba miedo, porque ese era el censor, era el que te podía quitar el espacio. Y leerte la cartilla. Mire, joven, hay muy buenas recomendaciones de usted, aquí mi compadre, mi otro compadre, que el otro que no es mi compadre, pero es mi amigo. Nada más le voy a decir esto. Usted puede escribir de lo que quiera, pero no se puede meter ni con el presidente de la República, ni con el secretario de la Defensa, fíjate bien, ni con la Virgen de Guadalupe, ni con la iglesia. Después de eso puede usted decir lo que quiera. Me tocó vivir eso y me tocó vivir que cuando sacabas un reportaje de lo que estaba pasando en el sector salud en la Sierra Norte, el secretario, que ya murió, me acusara con el director del periódico que yo le había ido a pedir dinero y que si no me lo daba iba yo a hacer una publicación en su contra. Me tocó vivir la censura política de un gobernador, de mandarme callar. Me tocó vivir que te quitaran el espacio, me tocó vivir que la iniciativa privada se quejara con el radiodifusor y le dijera, no le des el programa porque te vas a meter en problemas con el gobierno y vas a perder anunciantes. Me tocó vivir muchas cosas y ahora me está tocando vivir esta parte del manejo de las redes sociales que de pronto se vuelve una carga porque empiezas a leer
tantas tonterías y tantas cosas y a dudar y a dudar y a preguntar quién lo dijo, por qué lo dijo, será cierto, investigar, como cuando en el pasado decían se murió fulanito. ¿Cómo que se murió fulanito? Sí, no vi la esquela. Tú para saber que alguien estaba muerto tenías que ver la esquela del periódico o leer la columna de Ferniza o de Mimi García Barra, se murió don fulano de tal. Hoy día ya no hay ni esquelas. Entonces, te enteras cómo, pues porque son cercanos, porque te dijo, pues se acaba de morir mi compadre, se murió mi hermano, se murió mi mamá, qué sé yo. Estamos en un caos de la desinformación cuando más plataformas informativas están al alcance del receptor. ¿Cómo se va a traducir esto en un escenario tan cercano como son las elecciones del 24, Luis Martínez? Mira, y es que veámoslo todavía un poquito más adelante. O sea, lo que va a pasar, sí, 2024, por supuesto, y los años venideros. Yo he comentado esto, a ver, entendamos que ya pasamos, hay marcadas 3 generaciones, digamos, en términos de lo que estamos viviendo actualmente de información, ¿no? Digamos, la generación que es el migrante digital, que tú, yo, todas las personas que vivimos sin conectividad, sin internet, sin todo, y nos adaptamos a internet en la primaria, en la secundaria o ya mucho más adelante, ¿no? Correcto. Después estuvo otra generación, que es el nativo digital, aquellas personas que ya ahorita ya están en el sector productivo, que nacieron con internet, nacieron con computadora y que no entienden la vida sin internet, sin las computadoras. Pero hoy nos enfrentamos también a una nueva generación que son los nativos sociales o los nativos de las redes sociales. Estamos entendiendo que la gente que va a votar en 2024, por lo menos los primeros jóvenes que van a votar en 2024, nacieron en 2006. En 2006, las redes sociales empezaron a implementarse en México 2006, 2008, entre 2006 y 2010 estaban implementándose fuertemente las redes sociales y son personas que toda su vida la han entendido a partir de las redes sociales, sin la referencia de los periódicos, sin la referencia de la televisión, digamos, solamente sonando como en ruido de fondo, pero ellos están acostumbrados, esta generación está acostumbrada a únicamente conocer de la vida a partir de las redes sociales. Esto es el escenario que se van a enfrentar todos a partir de 2024 y en adelante, ¿eh? Pues porque es personas que van a votar, que van a tomar decisiones de vida, que van a hacer sobremesas, pero es decir, son personas que estarán viviendo su vida a partir de lo que se encuentran en un canal de comunicación donde mayoritariamente hay desconfianza, ¿no? Las redes sociales. Y no tienen capacidad para discernir esto porque además, insisto, pues todo el tiempo han asumido como real pues a lo que esté en las redes sociales, ¿no? Más todos estos bombardeos gráficos que existen, los memes, los pequeños videos, ahora la lógica del TikTok y todo eso. Entonces, sí, el escenario se hace muy complicado para estas generaciones y por supuesto que en 2024 creo que la mayor lucha va a ser por tratar de encontrar qué es lo real. Te insisto en el 24 por una duda. Cuando ganó Peña Nieto las elecciones, ya había la influencia de redes sociales en la propaganda política, por ende me imagino la inducción del voto a favor o en contra de quién, un peligro para México, etcétera. Toda esa serie de Los cosas famosos peñabots. empezaban a funcionar. En aquel momento se decía que el porcentaje de influencia de la definición del voto en redes sociales andaba, si no mal me acuerdo, entre el 12 y el 13%, y los resultados posteriores a las elecciones revelaban que había pasado el 15%. Cuando gana López Obrador, no sé si fue más del 16 o del 18. ¿Cómo será en el 24? ¿A qué debemos estar atentos? ¿A la participación de los bots? ¿A la infodemia en la inclinación del voto? Mira, va a ser un factor, sí, ¿no? La infodemia, por supuesto que va a ser un factor, pero también creo que la infodemia está pudiendo ser también un factor que está generando un rechazo en general a una clase política.
y una desconfianza total a esta clase política, por lo tanto, también puede generar este exceso de ruido el empuje a la no participación electoral. Es decir, a ver, muchos El jóvenes, abstencionismo puede ser la reacción. puede haber un abstencionismo, sobre todo de sectores Caray. hiperinformados. Ojo con esto, de sectores hiperinformados, es decir, de todos estos jóvenes, tú ahorita, sea el color que sea, a un joven de 18 a 24 años, tú pregúntale sobre temas de política o pídele una postura política y salvo honrosas excepciones, hay un desinterés hacia la vida pública y política de este país, Por bueno, en supuesto, general del mundo. pero hay, ¿Por qué? Porque justamente hay un ruido. sí, pero hay un juicio. ¿Estás a favor o estás en contra del personaje en cuestión? Que es, En que es este lo que caso, ha de López generado. Obrador. O sea, hay desinterés, totalmente cierto, pero hay un juicio, quizá de valor o quizá influenciado por el descontento generalizado del círculo en el que cada uno se mueve o la aceptación generalizada del círculo en el que te mueves. Pero esta dicotomía corresponde a una percepción, no al conocimiento ni a la búsqueda de la verdad. En términos de estrategia política digital, ¿no? Digamos del libro, de lo que se hace en las agencias cuando se hace estrategia política digital desde las redes sociales, se asume en las redes sociales que ese ha sido un gran error que han tenido, por ejemplo, los políticos de, tengo 1000 likes, tengo 1000 votos, ¿no? Porque es el Tengo alimento de la 20,000 vanidad, ¿no? Además, seguidores. sí, tengo 20,000 seguidores, ya logré 20,000 votos, ¿no? Es este alimento de la vanidad por el que también varios pagan, ¿no? Pero en realidad tiene que ver el uso de las redes sociales en la estrategia de comunicación política y digital con la movilización, ¿no? De militancias. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hizo en su momento desde el 2012 Peña Nieto, que es cuando ya hay un registro real de la participación desde las redes sociales en temas de política? Que las redes sociales se convierten en un canal de movilización de militancias. ¿Qué significa? Que tú a través de las redes sociales no te convences en votar con alguien, por alguien, pero sí a través de las redes sociales puedes convencerte en participar en ciertos eventos o en ciertas informaciones que te están llegando a la mano. Es decir, yo me entero que existe Movimiento Ciudadano y me entero que existe un partido naranja porque tengo un chamaquito que me está cantando las estas y con el cual me están meneando y están generando información. Y eso me permite que alguien de este color pueda acercarse a mí a través de canales de redes sociales, de un grupo de WhatsApp, de un grupo de Facebook, con un TikTok y decirme, oye, esto hace Movimiento Ciudadano, es decir, es la conectividad, es esto que ya se hacía, ¿no? Propagandístico, que se hacía hace muchos años con los volanteos, con estas reuniones distritales que se hacían, pero ahora llevado al tema de las redes sociales. Entonces, ver las redes sociales y más toda esta superinformación y toda esta disponibilidad amplia de información que se está dando, para que los partidos políticos van a estar buscando conectar con personas que estén tratando de reconocer a un personaje. Que siempre aporta mucho el tema de las redes sociales, la percepción sobre los personajes, ¿no? En estos momentos, gracias a las redes sociales, tú puedes concebir a una persona como el malo de la película, o puedes concebir a una persona como el héroe, ¿no? En estos momentos hay villanos. El poder genera sus propios villanos, ¿no? De decir, hay personajes, tanto en el escenario local como nacional, que son considerados los villanos gracias también a escenarios de desinformación o de amplificación. La También te riegan. voy a decir, te voy a decir que yo le pondría un agregado a esto que tú estás diciendo. Están marcándose mucho las clases sociales. El sentido de pertenencia a una comunidad hace que prevalezca la aceptación de una verdad en esa comunidad y el rechazo a la verdad del otro. Totalmente de O acuerdo. sea, la exacerbación. Es que sí, porque te permite, ahora ya todos estamos en esta nueva construcción de comunidad, todos estamos agrupándonos con los que piensan como nosotros. Por eso también el escenario de la polarización y este efecto que también le llaman el efecto de la esfera de pensamiento, ¿no? La burbuja que también le llegan, salir de nuestra burbuja. Yo tengo una serie de amigas y amigos que tengo en mis redes sociales, que comparten gustos conmigo y que comparten muchas cosas
en lo político, en lo social, etcétera. Yo le voy a dar like y voy a generar conversación con ellos porque piensan similar a mío, porque tienen intereses similares a los míos, y entonces yo asumo que eso es mayoritario porque todos en mis redes sociales lo piensan. Pero otra persona con otros pensamientos, otras posturas de vida, puede tener en su círculo y todos le están dando like y asume que ellos también están en una realidad, ¿no? Estas burbujas, ¿no? Esto podría explicarse incluso en el escenario de lo que se vivió en la Ciudad de México, con esta polarización que se dio fuerte entre las clases media y todo el sector de una determinada clase social, particularmente de media para arriba, en las colonias en donde gana Y la donde clase media, y no por el otro lado va por México en contra de la 4T. encanta de la 4T, ¿no? Y Me tiene que ver encantaría, como en cada uno de ellos. me encantaría provocarte, si esto es posible. Eres un hombre de razón, pero a lo mejor tengo facilidad de provocarte un comentario en relación al escenario aldeano, ¿Ok? a lo local, a lo local. Ay, Aquí, las pieles son muy sensibles, se ponen mucha crema Nivea. No, no hay piel de elefante, no hay piel de sí, claro. Sí, con un tweet se desbaratan y se rozan. sí, ¿Cómo van a reaccionar ante el escenario de la infodemia, de las redes sociales, de todo esto, de una clase media, local, urbana, metropolitana, que está organizándose a través de las redes sociales para crear un frente común en contra de, no a favor de, sino en contra de? Bueno, ya lo vimos en 2021. ¿Sí? Ya hubo ya 2021 nos dijo, a ver, ojo con la clase media, que es la que moviliza, es la que se está moviendo primero, porque es la que está más hiperconectada, ¿no? Los resultados fueron claros, ¿no? La zona metropolitana. Entendamos que en Puebla, de los 217 municipios en Puebla, el grueso de la conectividad se concentra en San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y la capital, evidentemente porque somos un montón, ¿no? Pero el grueso de la conectividad está en San Pedro y San Andrés. De hecho, tienen en porcentaje mayores lugares conectados, bueno, mayores hogares conectados que incluso la capital, ¿no? Estos tres son los municipios que más índice de conectividad tienen, ¿no? Ya Sí, cercano al 80%. sí. ¿Por qué? Y porque allí gana, justamente en este escenario de 2021, es donde esta fuerza opositora a la cuarta transformación gana. ¿Por qué? Porque son los que más acceso a información tienen, ¿no? Independientemente si esté revuelta o no, son los que están Acabas de dar interconectados. un punto clave, son los que más acceso tienen. Paréntesis, ¿será por eso que la CFE va a poner internet baratísimo en todo el territorio donde no llega Telcel y todas las cosas? Las benditas redes sociales, lo dijo Andrés Manuel en su momento, y no lo decía nada más porque sí, él sabe que en la medida en la que sus militancias se muevan también a través de las redes sociales, pueden rescatar algo. Es cierto, ¿no? El grueso de los lugares en los que gana y continúa ganando la 4T, teniendo una presencia fuerte, pues sí, son los de alta marginación social, los sectores populares, ¿no? Donde, ojo, no significa que tampoco estén desconectados, ¿eh? Tú ves, me gusta de repente estar observando los patrones de comportamiento de todas las personas y luego ando de chismoso viendo los teléfonos, por ejemplo, en el transporte público de las otras personas, ¿no? Y si están conectados, si están viendo cosas, están en el juego, están en el Facebook, están en el Instagram, están consumiendo otro tipo de contenidos, pero están conectadas, están conectados. Pero en el escenario actual político, quienes están compartiendo toda esta información, quienes están participando de un rechazo social, porque también lo acabas de subrayar muy bien, el asunto de se están organizando en contra, ¿no? Es un No a movimiento, favor, es un no a movimiento favor. Y te reaccionario. voy a decir, No, son yo, movimientos yo reaccionarios, soy, ¿no? soy poco tuitero, no me meto mucho en los tweets más que en cuanto a información eh, que tengo fuente, no a puntos de vista personales. Pero que tiene rating es el que expresa puntos de vista personales.
Yo no, yo me voy a la fuente de información y la divulgo. Como que no sé mucho del Twitter. Además, mi grado de intelecto no me permite expresar algo en menos de 500 palabras. Entonces tengo una limitante ahí en la redacción. Tengo una limitante. Pero cuando yo le pregunto a las generaciones de 30 años, 35, 38, hasta 40, ¿de dónde tomas la información que tienes? La respuesta es Twitter. Es impresionante. El Twitter será la plataforma de información más importante en los próximos 2 años e influirá en los procesos electorales de este país. Mira, Twitter, TikTok quizá y Facebook también. Digo, no me decantaría solo por una red social. Es más, yo lo subrayaría como la red social. Hay un desdibujamiento incluso de la presencia de las marcas periodísticas, que ese es otro Sí, fenómeno que está poniéndolos en crisis. sí, Porque tú lo acabas de decir, cuando tú le preguntas a las personas sobre dónde supieron tal información, oye, que acabo de ver que Manuel Barlet, tal, ¿dónde lo viste? En redes Twitter. sociales. O Ya no una hay una noticia, referencia a un portal hace referencia a un Twitter y te pone el Twitter. exactamente. Pero entonces uno tiene muy claro que uno vio tal cosa en redes sociales. No es lo vi en el Universal, no es lo vi en el Sol, no es lo vi en... Nadie se acuerda del lugar en el Así que es, vio una noticia. así es. Se acuerda que lo vio en redes sociales. Y ahora, no necesariamente incluso en alguna red social en particular. En el celular tenemos alertas. Yo tengo las 3, 4 redes sociales, ¿no? Me llega una alerta, me llega por Twitter, lo vi en Twitter, me quedo con la información, me llega otra alerta, veo Facebook, me quedo con la información, me llega otra alerta, veo algo. Entonces, llega un punto en el que recibí tantas alertas que yo me acuerdo y uno se queda con la información que le resulta relevante por algo. Pues si en este momento me resulta relevante que la tortilla ya subió a 30 pesos el kilo, Ya me y quedé tuve con 3 eso. alertas que me lo mandaron, No me no tengo idea enteré si que lo vi en subió a Twitter o en Facebook. 35 pesos en el estado de Durango, no a nivel nacional. Exactamente. Ya lo doy por hecho. Y Sí, tampoco sé el medio en el que lo vi, ni siquiera la red social en la que lo vi. La así. mayoría de las personas que contestan en dónde te informas, tiene que ver que lo hacen recordando en dónde más noticias ven o recordando la red social que más usan, que Correcto, no necesariamente es exactamente en dónde lo correcto, vieron. correcto. Entonces, por eso, el desdibujamiento que se está dando de los medios de comunicación. Y si además, como tú lo dices, en la aldea tienes a 80 y tantos medios hablando exactamente de lo mismo, esperando el boletín y la declaración de la mañanera, pues tampoco es que le estés dando muchas Olvídate, opciones a la ciudadanía para olvídate. informarse más que en las redes sociales y los memes. Claro. Luis Martínez, qué placer oírte y dialogar. Ojalá tengas más tiempo en otras ocasiones para cuando te busque. Trato de no molestarte mucho porque sé que eres muy ocupado, pero tener estos intercambios así un poquito largos, no de 10 minutos, sino ir un poquito más a fondo, nos ayuda mucho a saber qué está pasando. Te lo agradezco mucho. Excelente, Jesús Manuel. Ya sabes que en la medida de las posibilidades siempre se puede y también si en algún momento ya se regresa al diálogo físico también, ¿no? Creo que eso también. Esto lo veo un poquito difícil porque estoy haciendo cambios acá en donde estaba el estudio. Oh, Ya desapareció el estudio y vamos a hacer otra cosa y vamos a poner el estudio en otra parte y bueno, ando ahorita en mudanzas, entonces bueno, no, pero ya te cuando tú diré gustes, siempre cuando es lo un placer hagamos. compartir contigo y estos diálogos siempre son detonantes. Te lo agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas Excelente, gracias por tu participación. Luis excelente. Martínez, Un especialista saludo a ti y en a todo tu procesos. auditorio. Gracias, Luis. Hasta luego. Don Miguel Quiñones, aquí estamos nuevamente en Buenos este días por la programa de mañana. Tutti Frutti, donde hemos tenido muchas cosas hoy, pero bueno, desde diputados a comentaristas, y cerramos contigo en este miércoles. Fíjate que leí un artículo, eh, un estudio, más que un artículo, es un estudio que presentó la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es la agencia alemana de noticias y se me hace interesante porque está basado
en el análisis de la militarización que está teniendo México. Y dice Sandra Weiss, que es la que hace un relato de esto, dice: bajo el gobierno del presidente López Obrador, las Fuerzas Armadas han ampliado su papel y asumen cada vez más funciones en México. Los crecientes roles de los militares están alarmando a investigadores y organizaciones de la sociedad civil que recientemente publicaron un estudio documentado y cifrando ese fenómeno. López Obrador hizo campaña prometiendo sacar a los militares de las calles, pero aún antes de asumir y luego de una reunión con los militares en 2018, cambió de opinión y diseñó una Guardia Nacional altamente militarizada para asumir funciones de seguridad pública, destaca Alejandro Madrazo, doctor en Derecho por la Universidad de Yale y fundador del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Hubo una voltereta y desde ese momento López Obrador forja una alianza con el ejército, dice en la entrevista concedida a la Deutsche Welle, una alianza que sigue más firme que nunca. Hace apenas unos días el presidente anunció que la Marina, que ya controla las aduanas y el comercio marítimo, asumirá el control de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón. También desató polémica con su anuncio de transferir el mando de la Guardia Nacional a los militares, algo que contraviene la ley y la Constitución, donde se estipula que la seguridad pública debe estar bajo mando civil. Eso es solo la punta del iceberg. En los últimos 3 años y medio, los militares han asumido el control de las aduanas, de la construcción del Tren Maya, del tren transísmico, el Banco del Bienestar, el aeropuerto Felipe Ángeles, así como la custodia y traslado de las vacunas contra el COVID-19 y la implementación del programa de reforestación Sembrando Vida. Además, obtuvieron el derecho de recaudar de manera autónoma las ganancias generadas por el Tren Maya, que no solamente será construido, sino también administrado por los militares. Estos dispondrán a discreción de los ingresos generados por el Tren Maya. En total, dice Lisa Sánchez de la organización México Unido contra la Delincuencia, los militares asumen hoy 223 funciones, de las cuales 100 están totalmente ajenas a la seguridad pública y la defensa nacional. El 53% de las funciones se ha transferido en esta administración, es un récord, explica a la Deutsche Welle Lisa Sánchez, que es politóloga graduada en la Sorbona de París y la London School of Economics. En el Inventario Nacional de lo Militarizado que publican el MUC y el CIDE, se ve que la acumulación de funciones tuvo una correlación monetaria. Oye esto, desde 2006 a 2021, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional creció 163%, con lo cual la Sedena pasó de la 9ª a la 5ª dependencia con más presupuesto y será la 2ª cuando asume el control con la Guardia Nacional. Ninguna otra secretaría ha tenido un incremento similar, por el contrario, muchas han perdido presupuesto, como por ejemplo Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente. Eso sin mencionar los convenios que hace el Ejército con los estados y los municipios. No solo obtienen dinero del presupuesto, también tienen los ingresos pues aparte. Según el investigador, eso responde a una estrategia de larga data de las Fuerzas Armadas desde el levantamiento de 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ante todo esto, la militarización contraviene los acuerdos internacionales en derechos humanos que México ha firmado y contribuye a debilitar el Estado de Derecho y la democracia, según destacan los investigadores. La militarización, sin embargo, no corresponde a una mejora en la seguridad. Durante este gobierno, las cifras de homicidios han llegado a niveles récord, con un promedio de 36,000 asesinatos por año. Los militares, además, han sido señalados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, estando implicados en casos de
ejecuciones extrajudiciales como el caso de Tlatlaya y la desaparición forzada, el caso Ayotzinapa, crímenes en los cuales hubo impunidad y obstrucción de la justicia por parte de los uniformados, según las críticas de los organismos de los derechos humanos. Cabe entonces preguntar por qué insisten los políticos mexicanos en impulsar una estrategia fallida y antidemocrática. Ambos investigadores admiten que no hay una explicación clara. Sánchez cree que al transferir el combate de la inseguridad a las Fuerzas Armadas, los políticos adoptan la táctica del avestruz. Políticamente hay incentivos para entregar más funciones a los militares porque así eluden su responsabilidad. Madrazo considera que el presidente está profundamente presionado por el ejército para que le ceda espacios. En opinión pública, sin embargo, no se percibe la militarización como algo peligroso. El ejército y la marina son las instituciones del país con mayor nivel de confianza en la población, con un 63%, seguidos de la Guardia Nacional con un 60% y el Instituto Nacional Electoral con un 59%, según la encuesta de cultura cívica. Un 77% de los mexicanos está de acuerdo con un gobierno encabezado por un líder fuerte y un 40% con un gobierno encabezado por militares. Hasta aquí el artículo que sale publicado en la Deutsche Welle este martes. A mí me dejó muchas cosas que pensar cuando la aceptación de la Guardia Nacional y del Ejército es superior a las del Instituto Electoral. ¿Será que a los militares ahora les van a encargar organizar las elecciones? ¿Qué onda? Es un asunto de orden académico, de investigación académica totalmente transparente. ¿Cómo ves esto, Miguel? Pues no es que les vayan a encargar hacer las elecciones. Lo más seguro es que les vayan a encargar el tomar el poder. Ese es mi punto de vista. La historia nos tiene que educar. Cuando España o cuando Alemania o cuando Italia llegaron los grandes líderes que les cedieron el poder o lo tomaron por la fuerza con el concepto de mejorar y aliviar las penas del ciudadano, se eternizaron en el poder hasta que de una forma o de otra los quitaron, salvo Franco, que murió teóricamente en su cama. Pero Franco nada más iba a estar en el poder lo que durase la guerra civil. Después la asumiría una junta de gobierno. Él se fue encargando de ir eliminando todas estas posibilidades hasta que se quedó como el generalísimo y el líder único. Muertos siempre los ha habido de los dos lados, ¿sí? Pero en el caso de los militares, pasó también en Chile, donde pasó en Argentina, donde la democracia no puede solucionar los problemas de la ciudadanía, normalmente se recurre al militar. Nada más que después sale más caro el caldo que las albóndigas. Ese es mi punto de vista. Y aquí es lo que yo estoy viendo. Pasó también en Venezuela y está pasando en muchos lugares donde se les da todo el poder y todo el control al ejército. Efectivamente, la Marina tiene muy buen concepto, pero no me consta que hayan hecho nada. La situación de los muertos sigue creciendo. ¿Sí? El abrazos y no balazos lo siguen manteniendo. Les tienen las manos amarradas en teoría o lo están haciendo como una política de que no son los malos, sino que pueden ser los buenos. No sé, esa es mi opinión. Y coincido con este programa de la Dulce Vida, aunque sea alemán con nombre italiano. Deutsche Welle. Dolce Vele. Esto es italiano, aunque sea alemán. Hay muchos comentarios de contraste del tema de la militarización. No todo el mundo está consciente de quizá de lo que está pasando.
quizá no hay la trascendencia del alcance de la fuerza que tiene el ejército. ¿Qué pudo haber hecho que el presidente cambiara de opinión de lo que pensaba durante la campaña de que había que regresar a los militares a los cuarteles y ahora a entregar prácticamente, como dice ahí, hasta este año el quinto presupuesto más importante del gobierno federal a las Fuerzas Armadas y dentro de un año, cuando pasen la Guardia Nacional, el segundo presupuesto más importante, quizá el primero sea educación, ¿verdad? Quiero ¿Tú pensar. crees que cambió de opinión Bueno, o era un plan? bueno, no sé, entonces sería un asunto, pues ahora sí que de promesa de campaña para conseguir el voto, ¿no? Totalmente, desde mi punto de vista? O sea, uno no puede cambiar de chaqueta con tanta facilidad. O sea, tú tenías una visión y esta visión se fue enfocando y enfocando y enfocando hasta que se llegó a una realidad. La realidad es que controlan todo. El ejército controla todo. Son los constructores, son los salvavidas, son los que hacen trenes, son los que administran aeropuertos, son los que controlan aduanas. ¿Sí? ¿Qué más pueden pedir? Son los que controlan la fabricación de armas, son los que controlan la posesión de armas. Entonces, pues no hay mucho más que discutir. O sea, para mí el concepto está claro, pero sobre todo por lo que nos va enseñando la historia. Pero Todo, podría ser que es un modelo que no es malo para México el que el ejército tenga tanta fuerza. no lo sé, siempre y cuando fuese un plan Es que temporal. eso nunca lo sabes hasta que no pasa lo que no Hasta que se no quiere que pasa. pase. Y cuando pasa, nunca ha sido temporal. Y cuando pasa ya no lo puedes Y ya no controlar, lo puedes controlar. no Ya no puedes lo puedes controlar porque reiniciar el tú sistema. no tienes herramientas para poder reiniciarlo. El asunto del INE, híjole, ese es el más delicado de todos los que tenemos. Y conste que tenemos un vecino que es muy poderoso y con mucha influencia. Vamos a ver qué pasa de aquí al 15 de septiembre. Hoy empezaron las pláticas de negociación o de aclaración. Y el 15 de septiembre va a venir un discurso que, híjole, esto de proteger la soberanía nacional, pues los encargados de eso es el ejército, Sí, no pero es la evidentemente policía. no estás pensando en un asunto de confrontación de ejércitos, o sea, no creo que vaya por ahí el tema, No, vamos. Estás no hablando de estoy asuntos pensando en económicos, de no las estoy estrategias de económicas y política políticas. energética, ¿no? Empieza con eso, empieza con la cuestión energética porque pues, hay que tomar en cuenta que una parte medular del sostenimiento del sistema es la energía. Sin energía no hacemos nada. Entonces, ese control es lo que realmente a mí me preocupa, porque cuando tú controlas los alimentos, controlas las medicinas y controlas la energía, pues ya te queda poco por controlar, controlas todo. El sistema de salud, la verdad, la distribución la hacía el ejército. ¿Por qué? Que no era suficiente lo que tenemos como estructura eh, con el IMSS, el ISSSTE y todas las partes de los gobiernos de la salud de cada uno de los estados. En No un era determinado suficiente con momento eso. se decía que le habían encargado eso al ejército porque había el riesgo de que el crimen organizado hiciera algunos operativos para robarse las vacunas, para ellos regalarlas a las poblaciones en donde tienen presencia. O sea, hubo ese comentario. No sé si realmente. Pero no ocurrió de todas formas, porque acuérdate que desaparecieron 30 o 40 millones
de vacunas. Decían que las habían regalado, ¿no? Sí, pero ¿a quién? ¿Y por cómo? eso. ¿Quién sabe? Mira, todos son sistemas de control y desgraciadamente no tenemos la suficiente información como para poder Sí, decir sí. esto va por aquí o va por allá. Lo último que hemos visto, que es lo de los desaparecidos en Iguala, pues caray, no se dijo nada nuevo. Sin embargo, están llamando a gente involucrada del ejército y de la sociedad civil, porque están involucrados. Claro, la corrupción había penetrado todos los extractos de la Tremendo. sociedad, sí, todos. Ahí no se libraba nadie. Y hemos visto no una, sino 1000 cosas, pero también por otro lado, ¿cómo es posible que los gringos agarren a Cienfuegos y de repente digan, nos equivocamos? ¿Qué tipo de negociación hubo intermedia? Porque no es tan fácil que los gringos doblen la manita. Entonces, ni tampoco son tan locos como aventarse un tiro como agarrar a uno que fue el secretario del ejército, como le queramos llamar. ¿No? Entonces, todo esto es lo que hubo altos mandos involucrados que están en prisión, porque la corrupción era evidente y es que también es entendible como decía algún priista famoso, no hay quien aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Y eso es lo que está ocurriendo. Las mafias controlan el dinero, no es nada más la de la droga, es la de la droga, la trata de blancas, el cobro de piso, todo esto es ríos y millones de dólares que están fluyendo, que se lavan y que dan control y poder. Decían que había que buscar la pista, seguir la huella del dinero El para dinero. encontrar a los culpables. Sí, sí. Nadie la sigue. Vemos y vemos que se construyen cosas, vemos y vemos que se construyen negocios. ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Y aquí en el estado tuvimos muchos casos, restaurantes y cosas similares. A lo mejor el gran crecimiento explosivo que han tenido muchas empresas farmacéuticas, farmacias, ¿sí? De repente el ataque a los consultorios, que dicen que 100,000 o 10,000 murieron porque mala atención. No, tú vas a un consultorio de esto porque tienes un ligero malestar. Si tienes algo grave, te Sí, canalizan a otro lugar. sí. Entonces, todo eso son mentiras. Y no es lo mismo ir y pagar 50 pesos por una consulta y después gastarte 100 o 150 en tus medicinas que tener que esperar 3 meses para que te den una receta y otros 3 meses para que te la Que te den surtan. cita en el IMSS te tarda un mundo. Y después para que te surtan las medicinas porque no las hay, tarda otro mundo. Entonces, algo está ocultándose que nosotros no alcanzamos a ver, o por lo menos yo no alcanzo a ver. Pero definitivamente se le está cediendo demasiado control al ejército, cosa que nunca me ha gustado, porque pues, al final son los que tienen el poder. No te puedes poner contra ellos. Yo recuerdo hace muchos años que fui a Venezuela, debe haber sido por el 87, donde todavía no estaba toda esta problemática. Quise tomar unas fotos en el centro de Caracas y llegó ejército a quitarme la cámara. ¿Sí? Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo tomar una fotografía del lugar donde yo nací? Son cosas que quedan así en el aire y dices, caray, era la antesala de lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después fue un golpe de Estado Qué fuerte. organizado. Esa es la realidad.
Otro asunto menos Escabroso. escabroso. Pongo aquí. Este es. Lo voy a poner. Lo comentamos creo que la semana pasada, no me acuerdo. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, canceló el tema de los cinemómetros, no sé cómo se llaman los aparatos, estos los que miden la velocidad. Es hacerle mucho al cuento, pero son unos Que se radares. expresó ayer porque han vivido en carne propia, desafortunadamente en sus familias, las desgracias de la imprudencia en el manejo de los vehículos. Y les mando un abrazo y mi solidaridad al respecto. Creo que es muy importante que ellos sigan también con su trabajo como nosotros lo vamos a hacer como gobierno de la ciudad. Lo que ha sucedido al salir en este tema y a escuchar las diferentes voces es que hemos puesto el debate en un tema en el cual no estamos acostumbrados en Puebla Capital. Entonces, el gobierno de la ciudad, ¿qué le respondería a ellos? Que vamos a seguir trabajando en ocuparnos para mejorar la movilidad segura en nuestro municipio. Como ya lo comentamos, con programas de cultura vial, con mejorar la balización, con mejorar los semáforos peatonales, con insistir en el manejo responsable de los vehículos, tanto del transporte público como privado. Y, por supuesto, me parece que el debate de la implementación o no de cinemómetros tiene que ampliarse. Qué bueno que algunas organizaciones empresariales también se expresaron. El gobierno de la ciudad, lo que le he indicado también a las diferentes áreas que participaron, es que retomemos, ¿sí?, esta discusión, no para implementar los cinemómetros, porque ya hay una postura muy clara que yo afirmé la semana pasada, pero sí para seguir trabajando en esta cultura vial y en el manejo responsable de los vehículos para evitar accidentes en el municipio de Puebla. Y eso es lo que le respondería. Vamos a seguir trabajando y les invito a ellos y a aquellos también que se expresaron en contra, a que todos hagamos conciencia de que tenemos que conducirnos de manera adecuada en el transporte público y, por supuesto, en el transporte privado, en especial los conductores. El día de ayer también hubo una ancianita atropellada por un transporte público. Volvemos nuevamente al debate y al tema. Somos de las peores ciudades que conducimos en vehículos privados y públicos. Es una llamada de atención, ¿sí?, este debate que surgió, y les pido y les exijo de manera respetuosa a todos los conductores a que se comporten respetando la ley. Sobre todo el colectivo que se expresó ayer, porque han vivido en carne propia, desafortunadamente en sus familias. Se repite. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Fue precisamente lo que nosotros discutimos hace 8 días, que yo estoy de acuerdo con que los pongan, pero primero que eso, tiene que haber una cultura vial, tiene que haber señalética, tiene que haber semáforos sincronizados, tiene que haber muchas cosas antes de poner el castigo. Tú tienes que dar todas las explicaciones de lo que no se puede hacer y el que no cumpla, que lo castiguen. Te voy a poner el ejemplo. Hoy yo estaba tomando el café, ya sabes que voy los martes a las 8. Como a las 8:30, sobre la 17 para cruzar la 16 de septiembre, una combi para pasarse la amarilla fácilmente iba a 70 o 80 kilómetros por hora. Si el que viene sobre la 16 se le ocurre asomar la trompa, que Choca. gracias a Dios no había nada, Choca. se da un super madrazo, ¿sí? Y la combi iba llena. Eso es lo que tenemos que castigar. Eso es lo que hay que corregir, ¿sí? Porque sí es demasiado ya el abuso que hay, sobre todo en el transporte público, las carreritas de los 2 camiones para ganar el pasaje, ¿sí? Viene uno atrás del otro. Pero eso la no lo raya. controla el ayuntamiento. Eso es No, es que la Secretaría de Comunicaciones del Estado, la que da los entonces, permisos, la que da las rutas. Es el Estado, no es el ayuntamiento. La que a expide ver, licencias no es la dependencia municipal.
es el gobierno del estado. Yo creo que sí es bueno que se aplique la ley, sí. El problema es que no hay quien la aplique, no hay agentes de tránsito como antes. Yo hice un video hace unos días de un vehículo, pues te lo pongo, este, ahí en la 8 Oriente, hay una parte en donde están los pues, parquímetros, como en todas partes, y hay un área de carga y descarga. Hay un área de carga y descarga. Mira, aquí tengo. ¿Y algún vivo se paró ahí? No, pero se paró desde las 8 de la mañana. Aquí está. Desde las 8 de la mañana llegó este vehículo. Ve dónde está. Este es el área de carga y descarga. ¿Sí? Invade el pedacito de no sé cuánto tiempo, porque es largo. Invade un área que no debe invadir, lo cual provoca que todos los demás se pongan Se tengan que atrás. correr, exactamente. Bueno, pero no solamente eso. Ahí voy. ¿Viste? El saludo de mano. El saludo de mano ya sabemos lo que implica, ¿no? El saludo de mano. O sea, hay esta cosa, este joven, el de la chamarra roja, está ahí con el patrullero que le está pidiendo cuentas de por qué ya lleva tanto tiempo. Esto fue a las 10:30 de la mañana. O sea, ya llevaba 2 horas y media. Deben estar máximo 20 minutos. Que esa es la parte que les permite. Acá tienes otra. Ahí se ve cómo está invadiendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y aquí se ve al mismo individuo que está negociando con los supervisores de los parquímetros. O sea, más claro También, ni el agua. también hubo saludo de mano. Sí, claro, bueno, pues ahí están. Pero Mm. luego se ve que le hablan a los del patrullaje y entonces es cuando se toma este video. Ahí está. Clarísimo, ¿no? Sí, sí, También. sí. Mira. Clarísimo. Está la mano. Fíjate, ahí está la mano. Y automáticamente el policía se va. El vehículo se retiró a las 11:30 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Este es un vehículo que se usa para repartir a los establecimientos que están en los alrededores. No es un vehículo de uno de los comerciantes de la calle. Llega, se estaciona, llegan los repartidores con sus diablitos, bajan las cargas y los van a dejar a los comercios donde no sé ni de qué mercancía es. Esto está pasando con todo y el reglamento, con todo y el parquímetro y con todo y esto. Tú dices de las velocidades del que pasó a 70 kilómetros hoy en la mañana. Yo lo veo todos los días aquí en la 11 y en la 13, que verdaderamente es un peligro cruzar, porque se rebasan los unos a los otros. Y eso lo saben todos los patrulleros, todos los agentes, saben que esas calles son en donde corren, en la 9 Sur Norte. ¿Por qué no detienen a nadie? ¿Por qué no hay nadie que ponga orden en eso? Es una cosa que no entiendo, man. Hay muchas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con los semáforos. Si tú vas sobre la 11 Sur, por decirte algo, y vas a dar vuelta en la 17, tienes el alto y la 17 tiene el verde. Cuando el verde de la 17 se pone en alto, el de la 11 no debe de abrir el verde hasta que los que estén, por lo menos darle 30 segundos, que yo entiendo que para el automovilista a veces es desesperante, pero antes de que se ponga el verde, debe haber un espacio de tiempo para que el peatón pueda atravesar la calle sin riesgo. Es decir, se cierra la 17 y la 11 se cierra
y los peatones tengan oportunidad de cruzar las calles. Porque si se abre inmediatamente el de la 11 y los que van a dar la vuelta sobre la 17 arrancan, el peatón corre peligro. Esto es un ejemplo, pero puede ser aplicado a todas las calles. Entonces, el analizar muy bien cómo tiene que funcionar el semáforo, la luz amarilla te previene que se va a poner el rojo, pero mucha gente piensa que el amarillo es para atravesar rápido, ¿sí? Antes de que cambie. Entonces, se necesita cultura vial. Lo que estás mostrando ahorita del camión de carga y descarga, caray, los horarios de carga y descarga a lo mejor se tienen que ampliar. Tú no puedes descargar un camión de ese tipo y a lo mejor va con rollos de tela, porque es en la No, 8, cajas ¿no? cerradas, Cajas cajas cerradas. Sí. Bueno, no lo puedes descargar en 20 minutos. Efectivamente, a lo mejor necesitas 2 horas, 3 horas para poder descargarlo. Bueno, pues marcar horarios, en vez de que abran a las 8 de la mañana o a las 9 o a las 10, que abran a las 6 de la mañana para que le dé tiempo al que va a repartir de hacer su chamba, ¿sí? Porque si no, tenemos que caer en la corrupción. Porque ellos forzosamente tienen que entregar la mercancía. Tampoco pueden dejar de hacer su trabajo. Y seguramente ya tienen calculado cuánto le van a dar a cada uno de los A ver, elementos que van a Miguel, llegar a frescarlos. yo estoy en el centro y he pedido muchas veces el servicio de Sam's, el servicio de Walmart, Amazon, Mercado Libre, y los señores llegan muy puntualmente, bajan las cosas y se retiran y no crean ningún conflicto de nada. Sí, Jesús, pero esos son Pero cuando 10 tú, minutos. por eso están diseñadas las cosas de 20 minutos del área de carga y descarga, pero cuando tú deliberadamente haces el programa de llevar un camión de este tamaño para repartir desde la calle la mercancía, estás violando el reglamento, porque tú estás Sí, repartiendo en sí. la vía pública. Es el caso de los periódicos que llegan todas las mañanas al Zócalo de Puebla, al portal de la 2 Sur, y descargan sus periódicos y lo reparten a los voceadores. Le estás quitando el costo de lo que significaría tener o una bodega o ir a descargar en una parte lejana del centro y usar el reparto con vehículos pequeños. O sea, todo esto va en beneficio del que llega con su mercancía. Ese es el tema. Sí, y hay empresas que han hecho lo de los vehículos pequeños, por ejemplo, las refresqueras y Las las del agua. refresqueras, las cerveceras, todo esto. Todas esas tienen unidades diseñadas para hacer esta chamba en horarios comerciales. El problema es cuando en horario comercial no se puede hacer. No, pero También, cuando necesitas 3 horas y media para descargar. entonces, cuántas partes hay involucradas? Primero, el que tiene el negocio que va a recibir la mercancía. ¿Por qué no abre 2 horas antes? Porque eso también es parte de la cuestión. O sea, yo tengo la mercancía en el camión y tú no abres la puerta. Tú llegas a las 5 de la mañana, estacionas el vehículo que no tienes ningún problema y en ese momento comienzas el reparto. Como hacen Así los es. pescaderos ahí en la 3 Exactamente. Norte y la 16 y la 18 y todas las calles aledañas. Exactamente, pero si el local está cerrado, ¿cómo coño le hago? ¿Sí? Me tengo que esperar y quebrar la ley. Entonces, todo esto es sincronizar a todos los involucrados para evitar precisamente lo que tanto nos preocupa, que es la corrupción. Y sobre todo cumplir con la ley. ¿Sí? No es nada más el camionero está tratando de sacar su chamba, pero si no le dan herramientas para poder hacerlo, pues estamos perdidos. Tiene que caer en lo que cayó el video que tú estás mostrando. Sí. Porque esos negocios no abrieron a las 8 de la mañana. Lo más seguro es que estén abriendo sobre las 10. No sé si sobre las 10 el vehículo llega a las 8 de la mañana, se estaciona siempre ahí en ese espacio. Y sí, porque después de también eso comienzan a bajar, llegan los señores con sus diablitos, los cargadores, los repartidores,
y en ese momento se empieza a repartir la mercancía. ¿Qué mercancía? No lo sé. Y Sí, después de eso, a las 11:30, pero por ejemplo, se va. te voy a poner un ejemplo. El espacio que tú tienes para carga y descarga Nadie lo sobre usa. la 9, Nadie sobre lo la usa. 9, No, ¿ya? Pero el que no hay tiene sobre la sobre la 2, 9, es sobre la 2 Sur. tú tienes uno sobre la 2 Sur y enfrente hay uno que está sobre la 9. No, Había ya las no, franjas, ya no está, ya ya lo no está. quitaron. Sí. Entonces, ese era un espacio grande para un camión, porque si el espacio también es reducido para... No. Los espacios ahora están en proporción con los cajones del estacionómetro. Se Sí, modificó eso allá. Antes se llamaban bahías y sí, ahora las las bahías. bahías son un poquito más grandes que un cajón para limitar precisamente que se estacionen vehículos más grandes. Esa es la razón. Sí, sí, así En lo el entiendo. fondo, no está mal diseñado el asunto. El problema No, es que hay quien lo viola y hay quien es cómplice de lo que está pasando. Ese es el tema. exactamente. Al final, todo esto se le carga una cosa, que es el producto que van a vender, Correcto. ¿sí? Entonces, al final los que pagamos somos los consumidores. Los No, compradores. no hay vuelta que darle. No los compradores, los consumidores que le vamos a comprar a ese negocio que está vendiendo el producto. Nosotros somos los que pagamos, porque si sabe que les va a costar 500 o 1000 pesos el estar descargando, nos lo cargan a nosotros en el producto, ¿sí? Esa es la realidad. Ellos no pierden, perdemos nosotros. Sí. Mm. Bueno, no hay temas Ay, alegres pues hoy. fíjate que una mala noticia para el presidente López Obrador es que en Inglaterra ves que renunció Boris Sí, y la probable nueva premier es Liz Truss, una abanderada del neoliberalismo. Regresa el grupo de la Thatcher. Una mala noticia para el presidente. no, ni buena ni mala, o sea, como dice, están allá muy lejos en Europa. Aquí somos América. Y ve lo que está ocurriendo de la frontera para abajo, ¿sí? ¿Ya cuántos países están en este rollo? Si quieres, vamos echando cuentas. A ver. Nicaragua, Uh-huh. Colombia, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. No, pero Chile no. Chile también tiene sus broncas en este aspecto, sí, ¿cómo de que no? O sea, se está haciendo un bloque que además son las mayores economías, quitando excepciones como la de Nicaragua, son las mayores economías de Latinoamérica. Entonces, tú dime qué es lo que están haciendo. ¿Cómo llegan aviones venezolanos al nuevo aeropuerto internacional? ¿Qué traen? ¿Qué llevan? Híjole, No sé. dejas mucho que pensar. No sé, yo no sé. Yo trato de pensar, pero hay veces que se me bloquea el coco, no avanzo. Por más que quiero saber, no avanzo. Pero como dices tú, yo soy un ciudadano de a pie, tampoco tengo que saber mucho. Ay, Dios. ¿Qué más? No sé qué más, ya me metiste Ya te muchas ideas bloqueé. raras, ya me metiste muchas ideas raras. Mejor cuéntame algo de comida. De comida, pues no muy tradicional, pero me hice un estofado que, hijo de la mañana, creo que lo voy a comer toda la semana. Porque ¿Estofado de está qué? estofado de carne de res. ¿Pero con qué? ¿Con qué lleva? Zanahoria, poro,
Ajá, apio, ajá, cebolla, ujú, ajo, ujú. papas, ¿qué más? Pimientos. Se me ocurrió meter un par de chiles poblanos, vino, una buena cantidad de vino, la carne y la carne condimentada. Está, uf, No le pones un uf. poquito de harina para hacerlo espeso. No, 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 porque como no le dejas la agrego agua, reducción. porque el estofado es precisamente eso, lo otro ya es cocimiento, pero Ujú. el estofado es sin agua, nada más con los líquidos que van soltando. Me faltó el tomate, con los líquidos que van soltando y el vino, haces la reducción y te queda que te chupan los codos y mira que cuesta trabajo. Ya, Caray, pues ya. ya Y no se te hay antojó. topper. No hay topper. Pues, pues a lo mejor sí. Caray. Si salgo temprano el jueves te lo llevo, porque además cada día que pasa está mejor. Se va concentrando, se va concentrando. Exactamente. Unas hojitas de laurel, por Ah, supuesto. claro, las hojitas de laurel le dan muy buen sabor al estofado, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Olvídate, se me antojó el domingo y no tardé mucho en hacerlo. Claro, la ayuda de la olla express es básica, pero primero lo hice todo en un sartén grande que tengo, puse todas las verduras, no a freírse, sino a pocharse. Pocharse, sí. Y ya cuando estaban en otra olla, sellé la carne, bueno, más bien en la olla express sellé la carne condimentada y después agregué todo. Cerré la olla, lo dejé cocinar, la volví a abrir, eché las papas, la volví a cerrar y quedó de peluches, o sea, no tiene Muy bien. madre. Ya se me antojó otra vez, voy a Se me bajar a por un antojó, poco. se me antojó. Bueno, pues ahí la dejamos por hoy. Bueno, El estofado de Miguel Quiñones. me parece bien. Bueno, nos Ok, vemos la próxima semana. sal y vale. Un Gracias, abrazo. Miguel. Miguel Quiñones, ciudadano de a pie. Ciudadano de a pie. Por cierto, hoy no hay bolsa inmobiliaria. No, no pudieron estar con nosotros hoy. Así es que Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. nos vemos. Adiós.